Eh, em, Hermes David Buitrago. Presente, profe. Jean Pablo Cañizales. Presente, profe. Ángel Andrés de la Cruz. Presente. Eduard Yesid Guerrero. Presente, profe. Kevin Alexander. Presente, profe. Sergio Alexander. Presente, profe. Joan Sebastián Murillo. Presente. Néstor Felipe Orjuela. Presente, profe. José David Pérez. Presente, profe. David Felipe Rubiano. Presente. Brian Camilo Ruiz. Presente. Nicolás Sánchez. Presente, profe. Brian Steven Villamil. Presente, profe. John Nicolás Zambrano. Presente, profe. Listo. Entonces tenemos un total de 14 alumnos matriculados. ¿Alguien no lo nombré en el llamado a lista? Ok, vamos a ver. Ángel está conectado 2 veces, ¿verdad, Ángel? Sí, señor. ¿Quién más está en esa situación? No sé, porque me aparecen 17 aquí en pantalla, pero bueno, descontando a Ángel, del 16. Brian. José, también estás conectado doble vez. José David Pérez. Señor, qué pena, pero es que el computador no me sirve para audio. No, tranquilo, no hay ningún problema. Era solo para, pues, identificar, porque yo decía, entonces alguien me falta, pero no. Ya logramos aquí identificar dónde está el... Listo, no hay problema, muchachos, no se preocupen por eso. Bien, entonces tenemos ya la totalidad. David, creo que tú tienes en el grupo la cantidad de estudiantes matriculados, los 14. Profe, recuerdo que eran 13, voy a mirar, sin embargo, porque no estoy Creo seguro. que si no estoy mal, el que faltaba, si no estoy mal, era Sergio Alexander, me parece. Ya reviso, No, profe, profe. en el grupo él no estaba. Sí, porque Sergio también la clase pasada entró un poquito más tarde, entonces revisa a ver si lo tenemos ahí. Sí, profe, acá tengo 14 participantes. Ok, perfecto. Entonces ya estamos conectados totalmente. Bien. Muy bien. Entonces, muchachos, vamos a... Espérenme, aquí yo reviso en plataforma. Sin embargo, a mí me parece que no todos entregaron. Las personas que no entregaron la actividad, pues tengan en cuenta que esta es la primera actividad evaluativa del corte. Entonces, ya, como quien dice, empezamos mal. Bien. Jean Pablo, por favor, socialízanos tu actividad.
Nos presentas pantalla, activas tu cámara y socializas tu trabajo. Ok, profe, un momento. Listo. Y se va preparando. Vamos a socializar por ahí unas 4. Se prepara Kevin Alexander Guerrero. Y ya ahorita nombramos otro compañero para socializar. Listo, profe. Pero pues para que ya vayas teniendo ahí tu presentación. Entonces digamos que también vayan entrando como en esta dinámica de cómo socializar los trabajos. Yo trato, no lo podemos socializar todos porque somos muchos. Bien. Y prácticamente socializando todos se nos iría más de 1 hora, estoy seguro. Entonces, por eso solo hacemos algunos al azar, los estoy eligiendo. No he visto los trabajos, solo estoy escogiendo al azar y ahí mismo vamos haciendo las respectivas de pronto aclaraciones, algún tipo de retroalimentación, algunas observaciones, siempre para mejorar. Listo, si quieres, Jan, ¿puedes activar tu cámara, por favor? Listo, y adelante. Si quieres, ponlo pantalla completa y te escuchamos. Buenos días, compañeros y profe. Pues soy estudiante de la Universidad de Inca. Estoy en sexto semestre en materia de entrenamiento deportivo. El tema a tratar el día de hoy es precursores del entrenamiento deportivo a través del tiempo. Lo es presentado por Jean Pablo Quiñones Ruiz. Presentaba a Diego Alexander Saraza Mora y a los compañeros de la clase. Como introducción, podemos decir que el entrenamiento deportivo es un conjunto de tareas que aseguran una buena salud, educación, desarrollo físico, armónico, un dominio técnico, táctico y un alto nivel de desarrollo de las cualidades específicas. Esto es dicho por Vladimir Platonov. Ok, Pero, lo tomaste textual lo que vimos en clase. Listo. Jan, vamos a hacerlo un poco más dinámico. ¿Qué quiere decir? Trata de no leer las diapositivas porque pues para eso la estamos observando. Más con tus palabras, ¿no? Digamos que no es detallar es diapositiva como, por diapositiva. Señor. no, es que como esto es una cita textual, lo tomé así. Sí, claro, no, y está perfecto, a ver, no lo tomes a mal, simplemente hubieses de pronto resumido en decir, bueno, esta fue la que vimos en clase, ¿te acuerdas que la visualizamos ya en la clase anterior? Entonces no la volvemos a leer. Listo, pero tranquilo, dale, sigue adelante con la siguiente diapositiva. Quiere decir que como la mayoría de todas las cosas que suceden en el mundo tienen un cambio a través de la historia. Inicialmente, todo se remonta con nuestros antepasados cuando realizaban las actividades de caza, danza y todas estas actividades debían pasárselo a sus predecesores. En la antigua Grecia también existía un tipo de entrenamiento deportivo debido a que se realizaban juegos en la Olimpia cada 4 años y Delfos cada 2 años. Todas estas actividades hacían que se necesitara un entrenamiento previo a ellas. El sistema de ese entrenamiento estaba basado en una selección de cualquier persona y digamos que se seleccionaban dependiendo de cada juego que había en cada pueblo. Para el entrenamiento de ellos se realizaba, estaba previsto solo 10 meses de entrenamiento antes de las Olimpiadas. En la, existían 3 tipos de entrenadores, que estaban los Sistarca, los Agonistarca y los Paidotriba. Cada tipo de entrenador estaba especializado en diversas disciplinas deportivas, como eran las carreras, las luchas y juegos como tales. También consistía en los tetras, que era un tipo de entrenamiento específico
que consistía en que el primer día de entrenamiento era suave, el segundo día era duro, el tercer día había un leve descanso y el cuarto día el entrenamiento era medio, como un intervalo entre suave y duro. Ya en la época moderna, entre 1900 y 1920, podemos decir eh, que muy pocos deportistas se preparan para la competencia, pero en el año 1916, Alexander Kotov ni siquiera era como un deportista específico, sino que era un jugador de ajedrez, y dijo en su libro eh, dijo por primera vez que el entrenamiento debería de generarse por tres fases: la etapa general, la etapa de preparación y una etapa específica. Reforzando esto ya en el 1920, 1930, eh, Pincala desarrolló un entrenamiento que consistía en un sistema Flankly, que es un idioma proveniente de un idioma sueco que consistía en la velocidad y el juego. Decía que, digamos, que todo entrenamiento tenía unas fases fuertes y otras fases débiles. En esas fases débiles iban todo lo que eran juegos para mecanizar todo lo que se había aprendido en las fases fuertes. Se entrenaban 3 sesiones al día, trabajaban progresivamente, es decir, suave, eh, medio y máximo. Eh, en el año 1930 y 1950, Dantini Rivera inauguró las concepciones más actuales de lo que eran la pedagogía y la metodología aplicada al entrenamiento deportivo. En su primer libro de entrenamiento deportivo, Dantini dice que la especialización deportiva en los atletas es importante a la hora de los entrenamientos, y plantea que el entrenamiento deportivo está dividido en 3 etapas: la preparación, la competición y una etapa de transición. En 1939, Grantin también propone otro tipo de entrenamiento, que lo divide en un ciclo anual. O sea, es similar, pero ya dice que el entrenamiento se da durante todo el año, que hay una etapa principal, una preparatoria y una de transición, que a la vez están determinadas por cada modalidad deportiva. Ozolim, en 1949, refuerza todo esto dicho anteriormente, pero dice que el entrenamiento debe desarrollarse de forma armónica y multilateral. Divide el entrenamiento en 2 periodos, que es la etapa de preparación y la etapa de periodo especial, y que cada una de estas etapas dura de 2 a 7 meses. Y el periodo competitivo se divide en competencia temprana, competitiva, descarga, preparación inmediata, conclusiva y lo que es el auge de la competición. El descanso total solo debe ser otorgado al deportista que, digamos, que haya tenido una carga excesivamente alta y que el descanso no debe superar los 7 días. Y Betunov, en 1950, propone que hay 3 etapas de preparación también, pero dice que son muy diferentes las de Ozolim. Que la etapa de generación, hay una etapa general o de adquisición, una etapa competitiva y una disminución de la forma física, que es similar al periodo transitorio de Ozolim. Pero este autor cambia, digamos, que le incorpora formulación, digamos, en la evolución biológica o de la ciencia en esa época. Jean Pablo, una pregunta. Esta información tú la sacaste del libro de García Manso, ¿cierto? Algunas cosas sí, profe. Ok, no, listo, dale, continúa. Eh,
el modelo tradicional de Mathieu, que es considerado el padre de la planificación moderna, quien popularizó, como escucharon, ya estaba el modelo anual, pero fue quien lo popularizó en la década del 50. Ujú. Debido a que profundizó y, digamos, hizo más énfasis, recopiló toda la información de los entrenadores anteriores y formó un solo modelo que lo estructuró en 3 periodos, que a su vez tenían otras categorizaciones dentro de ellos. El periodo preparatorio, que tiene una preparación general y una preparación específica, luego la etapa competitiva, que a su vez también tiene una precompetitiva, luego el auge de la competencia y el de transición. Pero a diferencia de los demás, este periodo puede ser de forma pasiva o activa. Eh, eh, para, eh, para él también fue, digamos que, importante agregar lo que era el síndrome de la adaptación de Slade, el cual consiste en que todo cuerpo después de una carga necesita una supercompensación para luego ahora volver a tener, digamos que para estar en su mejor forma deportiva necesita el cuerpo una carga, Sí, una supercompensación. para volver a recibir un estímulo o una carga. Bien. Posteriormente, el modelo de péndulo de Arosier en 1976. Espera, ahí voy a intervenir un poco. ¿Te quedan muchas diapositivas? So, ¿Cuántas más o menos? 7, más o menos. Listo. Vamos a hacer una cosa, Gianpablo. Muy bien por tu trabajo. Veo que hiciste un análisis muy cuidadoso, pero creo, ahora voy a hablar con los demás compañeros, creo que hiciste más allá de lo que yo estaba pidiendo. No sé si los demás compañeros me ayudan. Pues, profe, es decir, ahorita cuando vean mi presentación, que soy el que sigo, pues es mucho diferente. Obviamente, el trabajo del compañero también, como se lo dice, está muy bien estructurado, porque habla igualmente del autor y de su planteamiento como tal, ¿sí? No, Pero correcto. pues, Correcto, el trabajo está muy eh, bueno, Gianpablo. Lo que pasa es que te fuiste más allá. Ahora, excelente. O sea, yo de una vez te digo, ya estás evaluado de 5, con lo que he visto, además de tu explicación. Veo el dominio, veo que leíste la información, veo que la puedes manejar, pero digamos que yo era un poco más, yo creo que fui explícito en decir que era pues los autores más relevantes, y si ustedes lo querían manejar de una forma cronológica, una línea de tiempo, donde aparecían, tú lo hiciste fue por los precursores. ¿Qué pasa? Que tú te fuiste directamente a la línea, porque lo que estás hablando es una temática que yo doy también más adelante, y en otra asignatura que es el entrenamiento 3, que es todo el tema de la planificación deportiva. O sea, ahí sí nos enfocamos en los modelos de planificación, ¿bien? Pero igual es válido tu trabajo porque estos autores, muchos de ellos es los que han hecho grandes aportes a la evolución del entrenamiento deportivo, ¿bien? Entonces, Gianpablo, no vamos a continuar, no porque esté mal, por el contrario, porque está muy completo y nos vamos a extender mucho. Entonces vamos a ir con el siguiente compañero. Yo quiero comparar, no sé si me hago entender con los demás compañeros, yo pedí algo de pronto un poco más básico, ¿no? Que era el concepto de pronto de esos autores que le han aportado. Teníamos que buscar de pronto en algunos libros, así como lo vimos en la primera sesión que vimos unos conceptos. Listo, Gianpablo, pero felicidades por tu trabajo, está muy bueno. De pronto la única, aunque es un poco complejo porque la información es extensa, de pronto sintetizar un poco y no llenarlo tanto de texto, la diapositiva, pero de resto me parece que está muy bien, ¿vale? Dale, profe. Acompañarlo de imágenes como hiciste en algunas diapositivas, muy bien. Puede ser que no encontremos una imagen o no. A veces tratamos de buscar la foto, por ejemplo, de Matveev. Como no lo conocemos, cuando tú pones Matveev salen un montón de fotos. Entonces, de pronto poner entonces algo representativo de su modelo, de pronto una gráfica del modelo, de pronto lo que nombraste de la ley de Sale, del doctor canadiense Hans Sale. Entonces, sí, son formas que yo puedo ayudar para crear una imagen y consolidar mi trabajo. Pero felicitaciones, Gianpablo, muy bueno tu investigación.
Fuiste más allá de lo que yo estaba pidiendo, pero perfecto, bienvenido. Gracias, profe. Listo, Kevin, adelante. No sé si me confirman, ¿están viendo la pantalla ya? Bueno, espera, debe No, estar aún no se ve. cargando. Debe estar Ok. cargando, que La eso se demora un para la poquito. pantalla no. Ya está cargando, Kevin. Ok, profe. Ahora sí, Kevin. Ahí ya la pueden visualizar, compañeros y profesor. Sí, señor. Bueno, pues como presentación, pues, no sé, elegí esta portada, estos colores, pues para hacerlo un poco más dinámico y no con la estructura de la universidad. Entonces, Universidad Inca de Colombia, como título coloqué entrenamiento deportivo y sus diferentes autores, conceptos y métodos. Presentado el profesor Diego Alexander Saraza, estudiante, Kevin Alexander Guerrero Rosas, 75679 código, y la fecha hoy, Bogotá, 19/02/2021. Listo. Como introducción con mis propias palabras, expongo que a continuación se expondrán algunos autores y sus conceptos acerca del entrenamiento deportivo desde sus diferentes puntos de vista a lo largo del tiempo. No tengo un orden cronológico, pero igualmente sí se tocan, digamos, fechas de la década pasada, del siglo pasado, perdón. Entonces, no hay un orden cronológico, pues para que de pronto no digan, uy, se saltó de este autor de los años, del año 1980, un ejemplo, al 2007, ¿sí? Entonces, para Listo. que lo tengan de pronto en ese punto Tranquilo, y es de muy aclaración. válida tu aclaración. Exactamente. Bueno, el primer autor, el señor Alejandro Legas Arrece, entre comillas, aquí a su mano izquierda ven lo que el autor plantea, que es como es decir, el punto referencial de lo que es el entrenamiento deportivo, pues en algunos autores, ¿no? Entonces lo que el autor plantea es, dice que los principios indicadores que definen el proceso de entrenamiento deportivo como un proceso psicopedagógico y planificado que persigue la mejora del rendimiento deportivo. En mis palabras, expongo que el autor plantea ciertos puntos claves para el desarrollo del entrenamiento deportivo, los cuales son procesos psicopedagógicos, procesos planificados, procesos basados en el conocimiento científico, perdón, ahí está mal una palabra, Tranquilo. desarrollo de factores de rendimiento y procesos de rendimiento deportivo. A su mano izquierda ven una imagen ilustrada por el autor, donde es como un esquema que él plantea sobre el entrenamiento deportivo, cómo se desglosan sus procesos que lleva a cabo en sí un desarrollo condicional motor e informal, y esto lleva a la mejora del rendimiento deportivo. Es un paso a paso que se puede hacer. En el centro ven al autor, a mano derecha superior arriba, derecha, ven el autor, el libro, la editorial y el año. Excelente. Muy bien. Listo. Segundo, el autor José María González Rabe, Fernando Navarro Valdivieso y Manuel Delgado Fernández. Igualmente, abajo ven entre comillas lo que los autores plantean como tal, el proceso de Sí. entrenamiento deportivo como un sistema, es decir, esta es la idea principal de los autores, como van a ver entre comillas, que de sí obviamente se basan en diferentes autores, referencian demasiados autores, pero llegan como a una idea simplificada, ¿sí? Sí. Igualmente, en mis palabras, en lo que leí bueno, pues obviamente un fragmento, pues por el tema de que son muy largos los libros, Sí. aquí añado que los autores ponen en contexto bastantes autores, valga la redundancia, hacen referencia a modelos de entrenamientos y sus diferentes conceptos. A mano izquierda ven pues como la carátula del libro y nuevamente en la esquina superior derecha ven el libro, los autores, la editorial y el año. Otro Excelente, autor, Kevin. Dietrich Martin, Klaus Carr y Klaus Lettners, perdón por
la pronunciación. Nuevamente, ellos plantean un punto importante de todos los autores que van a ver que, pues, en lo que leí, pongo un punto clave, lo que me llamó a mí la atención, es que mencionan algo denominado como teoría de uso, especialmente este libro, donde nos dice que el estilo el cual el entrenador adopta en gran medida por experiencia personal, es decir, que cada entrenador tenga su concepto de lo que es el entrenamiento deportivo o la actividad física o el rendimiento deportivo, se va personalizando de algún modo diferente a sus experiencias, sus estudios, sus vivencias, si fue deportista. La vez pasada tocamos ese punto de que muchas veces, digamos, el deporte es una salida, bien sea entrenador, deportista, si se quiere ir por la parte de médico, de psicólogo, sí, desde que esté ligado al deporte, eso ya nos inmerse dentro pues, de este campo, ¿no? Nuevamente aquí vemos en algunas coloco como la carátula del libro o la persona como tal, en este caso como son 3 personas, pues coloco un esquema que ellos también colocan en este punto, que es la teoría de uso, que es como, pues ven, experiencia subjetiva, experiencias generalmente reconocidas, condiciones especialmente, la modalidad deportiva, teoría del entrenamiento. Eso es un conjunto de cosas que ellos mencionan en este libro. Obviamente muchísimas cosas más, ¿no? Siguiente, el profesor Jürgen Weineck, igualmente, él dice que el concepto de entrenamiento se utiliza en la lengua coloquial para los ámbitos más diversos y se suele utilizar en el sentido de un proceso de ejercicio que busca un grado más o menos acentuado de mejora en los objetivos de cada momento. Nuevamente, el libro Entrenamiento Total, autor, editorial, año. Bueno, pues en mis palabras que coloco, dice que es un libro que aporta bastantes conceptos. Nuevamente, digo que estos autores se basan en antiguos autores como los que son Mathieu, Bompa, sí, muchos, por no decir que la mayoría siempre tienen algún autor de esto, ¿sí? Porque ya, pues, como sabemos, son los padres de, pues, de esto, entonces siempre hay uno que está referenciado en ellos, ¿sí? Pues no creo que sea malo, pero pues sí, digamos que siempre uno está mirando siempre esos autores como en los libros, ¿no? Pues eso me pasó a mí. Siempre veo por ahí un Bompa, un Mathieu, un Yuri, entonces el siguiente autor. Y eso no está mal, Kevin, Sí, perdón que te interrumpa, eso no está mal. señor, sí, Digamos señor. que también el tema de la actividad es poder identificar y reconocer. Yo me acuerdo que la sesión pasada hablaba de eso, de la diferencia de pronto de usted encontrar un concepto de, vamos a ponerlo, Diego Sarasa o el profesor Diego Sarasa, a encontrar un concepto de Tudor Bompa. ¿Sí? Usted dice, Sí. sí, el profe Diego, pero Tudor Bompa tiene libros publicados, ¿sí? Entonces, por eso nos ceñimos a identificar aquellos referentes teóricos que le han aportado tanto al desarrollo de esta ciencia. Bueno. Sí, claro, profe, sí, sí, usted tiene toda la razón. Digamos, más o menos en los conceptos o leyendo bien, o sea, desglosar, pues, en mi ejercicio que yo desglosaba como los puntos de cada autor, entonces sí referenciaban a muchos autores. Entonces el trabajo en este ejercicio es referenciar a este autor que referencia a otros autores. Entonces sí es un trabajo un poco de mucha concentración y de saber qué es a lo que quiere llegar este autor, ¿no? Ok. Como les decía, pues no en todos se habla como tal de qué es entrenamiento deportivo. Sí está muy ligado, como en este caso, este profesor, José María Buceta, que es psicólogo de entrenamiento deportivo. Entonces ya nos vamos hacia otra rama, que es la psicología, pero con el concepto de qué es entrenamiento deportivo. Entonces, entre comillas, la psicología del entrenamiento deportivo se centra en 3 áreas. Entrenamiento deportivo cuyo propósito es ampliar sus cualidades en el rendimiento deportivo, que eso sí lo tocan muchos autores. El segundo, la competición deportiva. Y la tercera, un área de apoyo a las 2 anteriores, en las que se deben optimizar funcionamiento general. Entonces, la tercera es una ayuda prestada por otros, digamos, profesores para reforzar esas cualidades o tal vez que debamos mejorar ya en el aspecto de rendimiento deportivo, de pronto en una faceta más profesional, ¿no? Entonces, aquí quise colocar la carátula del libro y pues abajo sus indicaciones: libro, autor, editorial y año. El profesor Listo. Vladimir Isurin. Señor. No, sigue, tranquilo. Bueno, a este autor, a este profesor también lo
tocan en varios libros, vi su nombre y su apellido, obviamente, que no sé, diría que en unos 10 autores que tengo aquí lo han nombrado. Entonces es un autor muy importante que, pues, entre sus conceptos y todo ha llevado a que surjan más investigaciones, ¿sí? Dice que el entrenamiento deportivo en su sentido más estricto significa la aplicación de cargas físicas. Esto ya es un punto importante, ¿sí? O bueno, digamos, para mi concepto es un punto muy importante lo que es el entrenamiento deportivo, a través de ejercicios físicos, lógicamente, con la interacción de asegurar una participación satisfactoria en la competición. Pues recordemos que si hablamos de entrenamiento deportivo, ya en estas etapas, tenemos que hablar también de lo que es la competición, ¿sí? Bien sea una competición de alto nivel, de mucha exigencia, ¿sí? Tal vez unos olímpicos o algo así, o pues bien sea una competición de nivel un poco más amateur, ¿sí? No sé si me entienden como la idea, ¿sí? Pero en sí Sí. lo que es la competición, ¿sí? Asegurar esa participación de un modo bien, es decir, que el atleta llegue bien o que todo el proceso llegue bien y pues si se puede llegar a ganar, pues mucho mejor, que es la idea siempre, ¿no? Como el tope máximo, ¿sí? Entonces, el libro, entrenamiento deportivo, periodización en bloques, el profesor, el autor, editorial y el año. Ok. Seguimos, el autor Michael Balsamea Alburquerque. Como primera parte doy como una breve descripción. Dice, como primera parte el autor hace unos apartados de diferentes autores para definir su propio concepto, el cual refiere a lo siguiente. El proceso de desarrollo de rendimiento deportivo teniendo como función primordial el descubrir las regularidades que faciliten la solución de las tareas del entrenamiento deportivo. Aquí mencionan en muchos apartados elementos tecnológicos que pues no los toqué porque iban muy referenciados, es decir, tenían muchas imágenes, pero pues igualmente no cae la oportunidad que en una ocasión los podamos tocar y pues presenciarlos ahora sí. Nuevamente la carátula del libro y los datos: libro, entrenamiento deportivo, autor, editorial y año. Voy a hacer un salto aquí a esta. Estos son doctores cubanos, no sé si el profesor nos corrige ya que pues ustedes están más inmersos en eso. El doctor Pancorbo y el doctor Blanco son autores cubanos, hasta pues en lo que leí. Lo que los autores plantean es que el deporte de alto rendimiento exhibe cada vez más a los atletas más dotados, a los cuales se les aplica ciertas cargas e intensidades elevadas. Ellos, es decir, en lo que leí, era más o menos un apartado de unas 10 hojas, donde ellos tocan el tema de las edades, de cómo se debe manejar el entrenamiento en los niños. Y tocan obviamente esta imagen que ustedes ven, que digamos en la edad en la que debe iniciar en el atletismo, en el hockey, que eso lo vemos también mucho en la materia de rendimiento deportivo, en los dos. Entonces, sí, pues me pareció como chévere esos autores que plantean esto, pues por las consideraciones que hacen referente a los niños y en la adolescencia, cómo se debe trabajar, cómo son las cargas, las intensidades, los horarios, las edades, obviamente muy importante, ¿no? Entonces, pues me pareció chévere este apartado de estos autores. Ok. Autor René Vargas, el libro Diccionario del Entrenamiento Deportivo. Dice que el entrenamiento deportivo moderno es un doble proceso biológico y pedagógico. En este libro veo dos cosas, el proceso biológico y pedagógico, que muchos autores también pues lo mencionan, o el profesor también, el profesor Diego, de establecer las dos en una sola. No sé si me hallan como la idea así. Es manejar un solo proceso que involucren estos dos procesos, el biológico y el pedagógico. O sea, van de la mano mutuamente. Porque se busca con él generar adaptaciones funcionales que permitan al organismo desempeñarse con más altos niveles de capacidad pedagógico. ¿Listo? Entonces, libro, autor, editorial y año.
En algunos, la editorial sí me costó buscarlas. En este caso, pues, no sé, decía editorial impreso y hecho en México. No sé si eso valga como editorial, profe. Se me corría ahí. Pues digamos que no es válido porque quería tener un nombre, pero bueno, ahí están hablando, es como el país donde fue impreso. Sí, No profe, sí, sé. es decir, pues en la carátula del libro y todo, o sea, no encontré de pronto algo que fuera como la editorial, simplemente decía como impreso y hecho en México, entonces pues coloqué esto, pues esperando como la aprobación, pues si de pronto está mal, sí, si no, pues de No, pronto no, no. tranquilo. Igual pues si tú dices que no aparece en el libro, ya digamos que esos son detalles cuando de pronto uno va a buscar información del libro, pues tener en cuenta cuál era la editorial. Digamos que tú sabes que sale Paiti Bordo, editorial, las que hemos visto anteriormente, sí, pero ese no es un nombre, pero bueno, debe ser alguna relacionada con, de pronto fue publicado en México. Sí, claro, Pero sí, señor. digamos que no es relevante por el momento, pues, pero si dices que no apareció, ni modo. Una pregunta, Kevin, ¿esta información de Bien. dónde la sacaste? O sea, de los libros que has ido recolectando. Me voy a ir entonces directamente. Pues coloqué como webgrafía. La mayoría, bueno, la mayoría los encontré por iLibro. Entonces, a mano izquierda veíamos que decía referencia bibliográfica y aparecía Ujú. este apartado para copiar y pegar. Entonces, como primero aparece así tal cual, para copiar y pegar aparece así tal cual. Entonces, el Sí, nombre, el año, el nombre del libro, de la revista, la editorial y sí. abajo el link para remitir directamente. Así Listo, como, así, pero esto fue a través de la biblioteca digital. sí, señor. Y unos, es decir, estos que sí tienen el HTTP, sí son de books, libros en Google, y otros que Sí. son PDFs. Hay dos que son revistas, entonces no sé si la bibliografía estará bien. Pero sí, la mayoría los encontré por iLibro, por books, libros de Google, y ya, profe. Muy No. bien, muy bien. Es una bibliografía que sustenta tal vez un poco la teoría que encontramos. Entonces está bien que lo referenciemos, hay PDFs, me dices, no hay problema. Cuando, por ejemplo, utilizamos un PDF, un artículo, pues debemos ver de pronto dónde fue publicado, ¿no? Hay algunas Ah, páginas ok. que no tienen tanto rigor para la publicación y otras que sí tienen un mayor rigor, o sea, que va a ser mucho más confiable tomar esta información, como lo son, por ejemplo, las bases de datos indexadas, ¿no? Sí, Muy claro, sí, bien, señor. muy bien que hayan utilizado, digamos que esa era una intención, ¿no? El tema de utilizar la biblioteca digital. Es un convenio que tenemos vigente y pues hay que sacarle todo el provecho posible, sobre todo en esta situación que no podemos estar yendo a la biblioteca, aunque creo que aquí nombramos que los días martes están habilitando la biblioteca en la tarde para poder hacer algún tipo de consulta o algo así, pero bueno, teniendo esta biblioteca digital no tenemos ni que desplazarnos de la casa, simplemente abrir la página y poder revisar la información. Kevin, lo mismo que el compañero anterior, ya tú me dejas más tranquilo porque pensé que era que no me habían entendido la actividad con lo de Gianpablo. Ya le dije a Sí, está Gianpablo, bien. no es que le haya quedado mal la actividad, sino que él hizo algo muy similar, pero se fue por otro lado de la planificación. Sin embargo, ambos trabajos están muy buenos. Creo que esto nos ayuda a consolidar lo que hablamos en la sesión pasada del tema de los conceptos de entrenamiento, como esa introducción al entrenamiento deportivo. Es más, tenía preparado para la sesión de hoy unas diapositivas, pero creo que no voy a tocarlas. ¿Por qué? Porque va a ser como un salto muy brusco de este tema de los conceptos del entrenamiento deportivo, de los autores más relevantes, que ya era como las fuentes de energía y la utilización del ATP. Yo creo que más como por darle un orden un poco más lógico, más tranquilo, sobre todo para aquellas personas que de pronto tienen alguna dificultad o algunos contenidos. Entonces vamos a dejar hoy en seguir socializando este tipo de trabajo para, ya les digo, para consolidar, para integrar contenidos, para asimilar mejor esta información. Y para el día lunes, el lunes teníamos la otra clase, ¿cierto?
¿Sí? Sí, señor, lunes, 9 Exacto. 1. Entonces el lunes sí ya entraríamos a hablar de la utilización del ATP, la conformación del ATP como fuentes de energía, sistemas de vías energéticas en el entrenamiento deportivo. Bien, muchas gracias, Kevin. Listo, profe. No, pues por último quería dar mis conclusiones. Perfecto, adelante. Bueno, pues coloco que una vez terminado ese trabajo investigativo, desde mi punto de vista o perspectiva, puedo decir que el entrenamiento deportivo es un conjunto de procesos tales como lo son la técnica, la táctica, la psicología y, bueno, y el estado físico para lograr el rendimiento deportivo deseado. Otro punto que quería mencionar es que en este campo, por exagerado que parezca, es infinito, ya que tenemos las posibilidades de adquirir bases y conocimientos de cientos de autores que han dedicado para los profesionales y los estudiantes, como yo en este caso, como nosotros, de tener una visión más clara, una guía más completa para incluso ser mejores que ellos. Hoy en día contamos con instrumentos y tecnologías que antes no existían y podemos evolucionar en el aspecto del entrenamiento y el rendimiento deportivo. Listo, Kevin, muchas gracias. Esa es la idea de este tipo de trabajos y sobre todo de socializarlos. Bueno, entonces vamos con John Nicolás Zambrano. Para que nos compartas tu actividad, nos la socialices, como lo hicieron tus compañeros. Y se prepara David Felipe Rubiano. Buenos días, John Nicolás, cuéntame. A ver, John, te esperamos, tranquilo. Profe, ¿me escucha? Sí, señor. Profe, ya lo intenté, es que no puedo estar mucho en clase porque es que el internet lo tengo muy malo y se me está trabando mucho y me toca salirme para volver a entrar a la reunión. Entonces, pero ya lo intenté. Ok, o sea que no nos vas a poder compartir la actividad. Pues es que sí lo voy a intentar, profe, pero es que no le prometo porque es que está es que preciso, y mi hermana está en reunión, trabajando y mi mamá también. Pues, tengo el internet y sí un poquito. Tranquilo, no hay problema, no hay problema. Si no es posible, igual ahí ya está la actividad en la plataforma, yo la voy a evaluar. Entonces, si quieres, continuamos con David Felipe. Sí, profe, déjeme intentarlo otra vez y le hago otra vez. Bueno, Profe, en ese momento tengo un pequeño problema de conectividad. Pues me conecté por el computador para presentar, pero no me carga por ahora. listo. Tranquilo, Felipe, no hay problema. Hermes David, ¿tú podrías presentarnos su trabajo? Buenos días, profe. Sí, señor. Aunque pues debo aclarar que mi trabajo, digamos, fue un poco diferente al de los compañeros y quizás está algo un poco más resumido. Bueno, adelante, vamos a verlo. Ok, ya un momento.
Ahí pueden ver. Sí, señor. Por favor, entonces activas tu cámara y nos socializas tu actividad. No lo olvidé. Qué pena. No, tranquilo. Ahí en esa barrita que te sale, eso, le puedes dar a ocultar para que no te esté molestando ahí mientras presentas. Ok, listo. Bueno, pues entonces como tal yo puse los autores como por decir así más notables del entrenamiento deportivo. Lo que traté de hacer en mi trabajo fue, con mi presentación, fue como dar cada punto de vista que ellos tenían respecto al entrenamiento deportivo. Bueno, entonces como dando inicio, puse pues, o sea, en lo que, como en que se fundamentaba principalmente el entrenamiento deportivo. Entonces, pues obviamente se tenía en cuenta pues de que este es un proceso que se aplica o sea, de manera continua y con el fin de desarrollar pues ciertas capacidades físicas que los atletas necesitan pues para llegar a lo que llamamos como el rendimiento. Y pues obviamente esto debe ser planificado de una manera exacta, de una manera pues también totalmente sistemática, a fin de lograr adaptaciones. Entonces pues en base a todos estos fundamentos, lo que, pues como ya se había mencionado, lo que tratamos es de desarrollar como las capacidades más destacables de esos deportistas en base a sus disciplinas, porque ellos, pues o sea, como ya es bien sabido, cada deporte requiere de sus, pues de ciertas habilidades a desarrollar, o sea, no es lo mismo que, no son las mismas habilidades que necesita un futbolista, que necesita un boxeador, un luchador olímpico o un levantador de pesas. Entonces cada uno se centra en, pues, en sus habilidades a desarrollar y de aquí se planifica exactamente el entrenamiento deportivo. Bueno, pues entonces empezamos con Matveev. Entonces lo que en la forma en la que se enfocó Matveev como tal fue que, o sea, lo que él veía, o sea, en el entrenamiento hacia los deportistas era que, pues como ya lo había mencionado yo previamente, la manera en que se planeaba esto, o sea, por decirlo así, de manera sistemática y con el fin de organizarlo con, pues con ese dicho objetivo para lograr esa evolución en el deportista y dar ese estímulo a nivel como fisiológico, por decirlo así. Entonces ahí es lo que hablamos desde el punto de vista de Matveev. Entonces pasamos también con Osolin, que pues según lo que él tenía, pues desde su punto de vista en el entrenamiento deportivo, eran los procesos de adaptación por los cuales el organismo debía pasar, o sea, en base a los estímulos que recibía, para así el deportista llegar como también a ese punto que necesita para estar en la competencia, enfocándose totalmente, digamos, en esas cualidades como son la fuerza, la velocidad, la resistencia, pero como lo había mencionado yo, en sus diferentes ámbitos, o sea, en sus diferentes disciplinas deportivas. Entonces aquí pasamos con Bompa, que según el concepto que Bompa tenía, bueno, sí, sobre el entrenamiento deportivo, es que pues o sea, requería de que fuese un proceso constante, que en ciertas medidas, o sea, podríamos llamar repetitivo, pero no en el punto de volvernos monótonos, sino como de algo constante. Y de esta manera también que el entrenamiento se pudiera llevar de manera, o sea, aumentar las cargas de manera gradual para generar también estas como adaptaciones y mejoras físicas como tal. Bueno, entonces pasamos a lo que son los autores de Grosser, me disculpan si no lo pronuncio bien, Starishka y Zimmerman, que ellos se basaron en o sea, ellos fueron los autores como, por decirlo así, de lo que conocemos como los principios del entrenamiento, donde se abarca pues la multilateralidad, me disculpan ahí un poco, o sea, la falta de conocimiento, como ese periodo en el que, o la ondulación que llamamos, en los entrenamientos. Entonces, pues según estos autores, o sea, el concepto que se requería para el entrenamiento, o sea, requerían de ciertos aspectos específicos, que era lo que ya venía yo mencionando, que
¿cómo les puedo explicar? O sea, exactamente, o sea, acá en la vida deportiva hay ciertos puntos y cada punto se debe trabajar de una manera específica, es decir, digamos en un punto si un atleta ya llega a un tope, ya no va a poder cruzar ese límite. Eso también lo abarcó mucho lo que es uno de los principios del entrenamiento, que en este momento no recuerdo muy bien cómo se llama, pero es ese punto en el que el atleta ya no progresa más y empieza a descender. Entonces ahí hay que modificar de cierta manera el entrenamiento. Bueno, entonces pasamos a Vittori, que según Vittori, pues el entrenamiento deportivo, o sea, cuenta con ciertas características pedagógicas a modo como de inculcar cierta teoría también en los deportistas para que su aprendizaje no fuera tanto solo en lo práctico, sino también como en lo teórico, que tuvieran ese conocimiento en todos los aspectos para mejorar así y, como por decirlo así también, como tener ese desarrollo necesario para llegar a la competencia. Entonces aquí pasamos con el autor Berkochansky. Berkochansky. Ajá, sí, Ernest, Berkochansky. Okay. Vale. Entonces, según este autor, pues el entrenamiento deportivo, o sea, también, al igual que Vettori, él también decía que en el entrenamiento deportivo había que aplicar un proceso que era totalmente, o sea, no solo en la práctica, sino también en base a lo pedagógico, para así también aumentar ciertas como capacidades, o sea, no solo las condicionales, sino que también como las actitudes del deportista en el entrenamiento deportivo. Entonces acá pasamos a Platonov. Entonces que también según Platonov, entonces el entrenamiento deportivo también, o sea, en su preparación que es altamente compleja, o sea, también no se enfoca solo en el entrenamiento como tal, o sea, sino también que le daba mucha importancia pues a las adaptaciones biológicas que ocurren a nivel endocrino, por decirlo así, y en general. Me disculparán, ahí no conozco cómo se pronuncia el nombre de este autor. Según este autor, entonces el entrenamiento deportivo aunque es que ahí te faltó una I, porque es SINT. ¿Listo? Ah, profe, yo lo encontré así, lo sí, busqué y no me apareció. Pero mira en la portada del libro, ahí está escrito. Sí. Vale. Listo. Igual no te preocupes por el tema de la pronunciación del nombre, lo importante es que aprendamos a identificarlos un poco. Vale, adelante. Listo, sí, señor. Bueno, entonces según este autor, entonces el entrenamiento deportivo se basa totalmente en las planificaciones, o sea, la manera exacta en la que este se debe hacer y también en los cambios que radican pues también en la planificación de cada entrenamiento, es decir, no sabría si tocarlo por ese punto, pero cuando entramos en las etapas, o sea, no sabría cómo explicarlo si un compañero, o sea, entiende cuando hablamos de las etapas, digamos, en los macrociclos, cuando cambiamos volúmenes e intensidades, ahí podría hacer referencia un poco ese entrenamiento, o sea según lo que nos dice este autor. Entonces pasamos a Mano, que, o sea, según él, el entrenamiento deportivo, pues también tiene como cierta finalidad, pues de enfocarse mucho en lo que es la técnica, o sea, como tal, en el perfeccionamiento de los gestos que se requieren, pues, o sea, a nivel deportivo, y la manera en que, pues, cada atleta aprende de manera individual, así ya sean deportes de equipo y demás, pues cada atleta tiene como su ritmo de aprender. Entonces, a pesar de que sean deportes individuales o en conjunto, pues hay que estructurar el entrenamiento, o sea, específicamente teniendo en cuenta pues el avance que cada deportista presente, porque, o sea, ya teníamos lo que ya se conocía como deportistas, o sea, tanto de aprendizaje tardío como los de aprendizaje pronto. Bueno, entonces pasé a otro autor Cuadrado, del cual no pude encontrar una imagen como tal. Según entonces el autor de Cuadrado, el entrenamiento, o sea,
también debe resultar como constante y debe generar cierto estímulo y cierto estrés, o sea, tanto al nivel, ¿cómo le explico? Como hacer a nivel fisiológico, o sea, no sabría cómo, se me está escapando un poco la paloma. Con el fin de, qué pena, profe, con el fin de... Tranquilo, Hermes, con calma, tranquilo. Ok, con el fin de generar pues ciertas adaptaciones a nivel fisiológico, como decía otros autores. Entonces acá pasamos a lo que es Antonio Vasconcelos Raposo, que según él, el entrenamiento deportivo también, pues, o sea, como muchos autores, o sea, hay mucha correlación, también se enfoca en lo que es la planificación y la organización como tal, y pues también abarca lo que son los aspectos pedagógicos y cómo se debe enfocar el entrenamiento de los deportistas, tanto a corto, pero especialmente también a largo plazo, porque eso es lo que toman las adaptaciones como tal, o sea, muchas veces se ven es a largo plazo, así que o sea, lo que radica el entrenamiento es que se debe tener cierta paciencia, se debe ejecutar de manera exacta para obtener los resultados deseados. Bueno, entonces aquí, pasando a mi conclusión, o sea, en base a estos autores que investigué, pues llegué a la conclusión que a pesar de que ellos tienen pues cada uno su punto de vista, también tienen mucha similitud entre lo que dicen, o sea, aunque no sea meramente intencional, uno siempre haya como cierta correlación en lo que dicen, aunque hayan ciertas diferencias, como algunos se enfocan más, o sea, no más, pero le dan mucha importancia a lo pedagógico, mientras otros autores dan cierta importancia a lo fisiológico, mientras otros se enfocan meramente en lo que hablamos en el entrenamiento, la planificación como tal y demás. Pero como tal, todo lo que se plantean los autores tienen cierta relación, pero aún así queda como mucho más que hay que ir destapando, porque pues este mundo, o sea, es muy... O sea, nunca se va a tener información exacta y perfecta como tal. Pues acá tengo las bibliografías como tal. Listo, Hermes, muy bien. ¿Qué de pronto vi o pude observar que te faltó en el desarrollo de tu actividad? Como te diste cuenta con los otros compañeros que socializaron, tratar de acompañar esa información con una imagen, que en algunos casos lo tuviste. ¿Qué te faltó? Poner de dónde la sacaste, entonces poner el autor, ese autor del que hablas, vamos a poner ejemplo, Bompa. ¿Qué libro plantea? ¿De qué libro, de qué editorial sacaste esa información? Fíjense que de cierta manera esto se relaciona, esta información, con una matriz bibliográfica, y es un material de estudio que a ustedes también les puede servir, porque cuando buscamos esa información, vemos dónde la podemos encontrar, pues ya cuando tengamos algún tipo de consulta, algo que tengamos que investigar, ya podemos saber o identificar dónde podemos encontrar esa información, ¿vale? Sí, Sin embargo, hiciste bien el comentario de algunos autores, algunos son referentes, y así podemos identificar esos autores referentes teóricos porque tienen muchas publicaciones, como lo nombraba ahorita Kevin, decía, sí, es que yo en lo que estuve leyendo vi que lo nombraban mucho. Entonces ahí vamos identificando cuáles son esos autores que ya empiezan a ser reconocidos por sus propios colegas, por sus contradictores, porque propusieron un modelo de planificación, una estructura de planificación. ¿Listo? Sí, señor. Entonces, para que lo tengamos en cuenta. Okay. Vale, Hermes. Vale, profe. Gracias. Bien, ok. Vamos entonces con... En fin, David Felipe no nos pudo compartir. Sí, profe, ya lo tengo desde el computador, pues si surge alguna obstrucción, no sé, pues me perdonarán. No, porque lo que yo profe. puedo hacer también, yo ya descargué aquí los Pero trabajos, sí. Entonces si quieres lo que yo puedo hacer es que yo lo puedo abrir y yo lo puedo proyectar, no hay ningún problema.
Ah, bueno, profe, pues sí, me parece estupendo, Pues sí. inténtalo compartir tú. Si no se puede, pues entonces hacemos esa segunda opción. Hermes, por favor, déjate Vale, profe. compartir para que tu compañero pueda compartir pantalla. Sí, profe, qué pena, lo había olvidado. No, tranquilo. Me confirman, profe y compañeros, si ya se está proyectando. Sí, señor. La pantalla ya. Ahí puedo ver ya la presentación, correcto. Acá le cliqueo ocultar. Sí. Sí, señor. Eso es como para quitar ese cartelito para que no nos moleste ahí durante la presentación. Ok, bueno, profe. Bueno, entonces, entrando en materia, profe, compañeros, el siguiente trabajo de entrenamiento deportivo con la referencia teórica e histórica de algunos autores. Como introducción, según Guimaraes en 1999, la teoría del entrenamiento deportivo es una rama de la cultura física que tiene como propósito analizar, experimentar y comprobar aquella utilidad de las diferentes propuestas orientadas a mejorar el rendimiento. Como lo habíamos visto, es un proceso integral donde se ven aspectos fisiológicos, biológicos, pedagógicos, psicológicos y demás para esa consecución de los objetivos. Entonces, esta presentación obviamente se orienta a esa revisión temática de esas características más importantes. Como referencia, en, este, en esta diapositiva quise colocar un periodo elemental como de referencia histórica, donde se menciona que aquellos fundamentos se originan en la antigua Grecia, como lo mencionaba mi compañero, mediante el establecimiento de las tetras, que es un sistema de entrenamiento de 4 días, y que se caracteriza por ser un periodo sin fundamento científico, basado en el empirismo y copiando lo que hacía el campeón de turno, utilizando dos aspectos muy importantes, la gimnasia y la carrera atlética como preparación. Como punto muy importante, a final del siglo XIX, el deporte se convierte, se da la institucionalización deportiva y como hecho relevante en el siglo XX, la sistematización de los ejercicios, el periodo científico y la promoción y difusión de la actividad física para una vida saludable. Entrando en materia, tenemos al primer autor, Kotov, en 1916. Encontré que propone en un libro llamado Olympic Sport, que hace énfasis en la formación multideportiva con un concepto denominado universalismo deportivo, que se contrasta con otros autores que argumentan que hace falta la especificidad deportiva. Él propone un entrenamiento ininterrumpido dividido en 3 periodos o 3 ciclos de competencia. El primero, un ciclo de entrenamiento general, en donde se desarrollan los órganos respiratorios y la musculatura. El segundo, un ciclo de entrenamiento preparatorio de 6 a 8 semanas, que consiste principalmente en la fuerza y la resistencia. Y el tercero, como entrenamiento específico o especial de 8 semanas también, en donde se divide en 4 y 4 semanas como introductorio y principal de competición. Hacia 1920 tenemos a Pincala, que propone un conjunto de principios que van orientados hacia el largo plazo, así como el principio ondulatorio de entrenamiento que muchos autores han venido propuesto hasta la actualidad. Entonces, aborda esos principios básicos para la programación del entrenamiento deportivo. Según García RM,
en este periodo de tiempo se dan los primeros procesos planificados de forma empírica en un periodo denominado sistémico o de racionalización que posteriormente se convierte en el periodo científico. Entonces, algunas características de este autor es que propone esa característica ondulatoria, el ritmo ondulante de la carga de entrenamiento. El segundo, ese proceso prolongado en donde se debe ir disminuyendo el volumen y aumentando la intensidad del entrenamiento. Y como tercero, que el entrenamiento específico o especial debe ser sobre la base de una amplia condición física general. En 1949 tenemos a Osolín, que hace una propuesta bajo la planificación orientada al atletismo, en donde se destaca la importancia de esa especificidad del programa de entrenamiento. Él lo entiende como un sistema que debe ser elaborado a largo plazo, no de manera corta y orientado al desarrollo armónico y multilateral. Él considera la adaptación, un punto importante es que él considera la adaptación a esos factores ambientales, climáticos, del entorno en donde se desenvuelva el deportista y teniendo en cuenta los calendarios competitivos. Entonces, en su propuesta tiene dos elementos muy importantes que quise resaltar, que es el primero como un periodo preparatorio en donde se hace de 6 a 7 semanas una preparación general y una especial. Y segundo, en el programa, en el periodo competitivo, lo divide en 6 etapas, como lo podemos ver allí. Bueno, pasamos a Matveev, que como lo vimos en la clase anterior, es considerado como el padre de la planificación moderna del entrenamiento deportivo, en donde populariza esa teoría de la periodización anual con 3 estructuras o 3 etapas principales que son la preparatoria, la competitiva y la transitoria. Según Berjoshansky, esta estructura sigue siendo la más apropiada para los deportistas en etapas de formación. Bueno, como lo mencionaba también mi compañero, resaltar que una característica importante es que pretendía transferir esa teoría de la supercompensación o del síndrome general de adaptación, donde se pretendía tener la forma deportiva a largo plazo en la preparación del deportista. Entonces tiene 3 etapas, que es la adquisición de la forma deportiva, su mantenimiento y la pérdida de la forma deportiva para, evidentemente, generarle otros estímulos al deportista. Entonces podemos ver allí que hay ciertas características, es un poco cargado de texto esta diapositiva, pero bueno, de parte teórica, metodológica y acorde a los principios de entrenamiento, él los estructura para programar en un microciclo, en un mesociclo y en un macrociclo, teniendo en cuenta la edad biológica, cronológica, deportiva, la caracterización del deporte, los objetivos, la fecha de la competencia, entre otros. Hacia 1960 tenemos a Boroviev, que propone un sistema de altas cargas orientado hacia la halterofilia. Entonces, se basa en saltos de la carga con el objetivo de evitar las adaptaciones neuromusculares estereotipadas. Y sostiene que esa base del deporte es la preparación especial, es la preparación específica. Considera necesario aplicar frecuentes cambios a la carga de trabajo con la finalidad de conseguir esas continuas adaptaciones del organismo, que es la característica más importante, creo yo. Y bueno, considera 2 aspectos muy fundamentales, que es la aplicación de cargas respetando los principios de adaptación biológica en los sistemas funcionales. Y segundo, esos frecuentes cambios de las cargas para generar la adaptación. Arosiev, hacia 1971, propone
la adquisición y pérdida de la forma deportiva varias veces en esa planificación anual, en donde argumenta dos microciclos, que por un lado son reguladores y principales, en el denominado modelo de péndulo, donde se lograba esa interacción de los dos microciclos, en donde el primero era aumentar la forma deportiva en el principal, y el de regulación, que se orienta a la recuperación del deportista. En este péndulo, en este modelo de péndulo, se expone que la diferencia entre las cargas generales y específicas determinan la amplitud de ese modelo. Entonces, un modelo muy abierto significa que el deportista tiene un régimen de competencia limitado, y un péndulo cerrado significa que está sometido a una participación mayor. Hacia 1988, Chiene también propone un modelo de altas cargas en donde David, también considera una... Sí, David, vamos a hacer una cosa. Tu trabajo es muy parecido o pasó como el de Jean Pablo, que ustedes se fueron fue por la estructura. No estoy diciendo que esté mal, está muy completo, está un poco extenso, pero digamos que era un poco más sencillo, tal vez como el de Kevin, o sea, la información un poco más sintetizada. No, excelente, mira, lo que pasa es que ustedes se fueron fue por la parte de los modelos, y los modelos son aquellas estructuras de planificación. Entonces, de pronto, para no irnos metiendo en otras temáticas que van de pronto un poco más adelante, vamos a dejarlo hasta ahí. Felicitarlos pues por la consulta que hicieron, por el trabajo, la dedicación de tiempo, como observaciones que de pronto es para mejorar un poco, tratar de sintetizar la información o resumirla, dejar lo más importante para que no quede tan cargado de texto. ¿Listo? Y muy válido también por el tema del dominio de la temática, ¿verdad? Tenemos a García Manso. Muy bien, entonces digamos que era un poco más ese concepto o ese aporte de García Manso con su libro, el aporte de Bompa, ¿sí? Era un poco más sencillo. Sin embargo, pues los quiero felicitar, lo mismo a Jean Pablo, porque hicieron más allá de lo que se les pedía. ¿Bien? Entonces vamos a dejarlo hasta ahí, David, para darle la oportunidad a otro compañero de socializar su trabajo. ¿Te parece? vale, profe. Listo, David, gracias. Igualmente, acá tengo alguna bibliografía de... Listo, exacto. Si quieres, sobre vamos todo a esa parte. de la Listo. base de datos. Tenías unas conclusiones un poco cargadas de texto, David, tenerlo en cuenta, porque sobre todo cuando socializamos la información, pues se ve muy pequeñita la letra. Aquí puedes hacer lo mismo, de pronto no dejar, devuélvete a la bibliografía, de pronto no dejar una sola diapositiva para meter toda la bibliografía, sino la separas. Tienes 15, puedes dejar 7 en una y 7 en la otra, listo, para que se vea un poco más. También tienes cibergrafía, muy bien, entonces eso le da el sustento teórico de la consulta que ustedes hicieron. Me dices que utilizaste la biblioteca digital, ¿sí? Sí, profe. Sí, como Para lo los mencionaba el demás, compañero, hay que leer bastante, pero me parece que es una muy buena fuente. sí, 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 excelente, muy bien. Para los demás compañeros también quiero que revisen en su plataforma de Moodle, porque en la temática correspondiente a la semana número 2, que es la que estamos terminando esta sesión, les dejé unos videos tutoriales para ingresar a la biblioteca digital. Sin embargo, son 3, ¿no? El primero es introductorio, que ese ya lo vimos, ya sabemos cómo entrar, el usuario, la contraseña y demás. El segundo es la utilización de operadores booleanos, que es como para hacer unas búsquedas más específicas. Hay veces que colocando, por ejemplo, entrenamiento deportivo sale información muy general, entonces de pronto ser más específicos con la búsqueda. Esos operadores booleanos se manejan con palabras en inglés, como and, or, y bueno, ahí les explican y les dan ejemplos de cómo encontrar de pronto información más fácil. Y el tercer video, sé que son 3, yo les dejé 3.
son 3 tutoriales de manejo de las bases de datos de la biblioteca digital. Bueno, entonces para que lo revisen, es un material que les dejé ahí a su disposición. Espero que le dediquen el tiempo necesario. Bien, entonces vamos creo que habíamos hablado con Joan Sebastián, pero que no podía compartir, ¿sí era así? No, profe, a mí no me ha dicho todavía. Es que no me acuerdo el nombre del compañero que dijo que no podía entonces, ¿o era Nicolás? Nicolás. Ok, bueno, vamos entonces con Joan Sebastián para que nos compartas tu actividad. Y yo creo que se alcanza a preparar José David. Listo, profe, ya la coloco. Listo. José David Pérez, entonces te preparas para cuando él termine, bueno. Joan Sebastián, ¿tú también lo hiciste como los compañeros anteriores o hiciste algo diferente? Profe, pues sí sé más o menos pues como lo entendí el trabajo, pues el aporte, el título del libro. Ya pues identificamos a ver si consideramos que es algo parecido. Bien, vamos, adelante. Más o menos, ¿cuántos autores abordaste en total? Los 12. Los 12, ok. Entonces vamos, yo creo que veamos 5. Ojalá que de pronto tú identifiques que los demás compañeros no los han nombrado para no seguir repitiendo la información. O sea, tú los escoges ahí de tu selección. De pronto, mira, de este no se ha abordado mucho, entonces voy a hablar de él. Y así también le damos paso al siguiente compañero. Ya, profe, regálame un momento que es que tengo problemas para poder colocar la diapositiva. Pero ya la estábamos viendo. No sé qué pasó. ¿Ya, Ya- ahí se está viendo? Sí. no, hace un minutico la estábamos viendo. Tenía un fondo en color como rojo y blanco. Ahí yo ya estaba viendo la presentación, pero de un momento a otro dejó de presentarse. Ahí ya está cargando. Ahí ya, ¿sí? Sí, señor. Listo, bueno, yo hice más que todo como el aporte que hizo este autor Sí. y más o menos pues en el año y la publicación del libro que manejaron. ¿Listo? Encontramos a Laurin Pincala, pues que ya hablaron los compañeros, y acá encontramos Sí. pues como el aporte que él hizo como tal. De ese autor pues no encontramos, no se encontró libro, Si quieres, ahí más que todo. ponlo pantalla completa, Joan. Ahí ya. Ahí ya, listo. Eso, Entonces encontramos, vamos con otro autor que de pronto tus compañeros no hayan nombrado. ¿Pudiste identificar alguno? Grantín listo, creo que no se ha hablado. ya voy a empezar acá a mirar. Bueno, encontramos acá a Manuel Navarro Valdivieso, creo que no hemos hablado de él. Sí, Él ya nos habla sobre un modelo de microciclos. Más o menos este modelo se empieza a implementar como en el 1992. Encontramos que el título es el libro que él nos plantea, Bases Teóricas del Entrenamiento Deportivo, Principios y Aplicación. La editorial pues es la que aparece abajo, Gymnos 1996, y pues ahí podemos encontrar al autor que nos plantea este aporte al entrenamiento deportivo. ¿Listo? Vladimir Platonov ya lo nombramos. No sé si Bompa, ven a ver qué tienes de Bompa. Listo, pues Bompa lo que nos habla siempre es la periodización del entrenamiento deportivo y la de la estructuración de la fuerza en los diversos deportes. Sí, Encontramos el libro de periodización del entrenamiento deportivo en Paidatribo 2016. Tiene ok. bastantes ediciones.
Encontramos a José Campos Granel, creo que un compañero ya había hablado sobre él también. No, a ver, pero Jürgen no, Weiner, no, no. No, 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 pero ¿no? vamos a leer de ese anterior, sí, que no se ha nombrado tanto. No, no me parece haberlo escuchado. A ver, cuéntanos. Listo, pues es más que todo como que nos presenta sobre la planificación sobre, espera, a ver, control, no, ese no es el de los Olímpicos. Tranquilo, lo Espera que puedes estoy... leer, no te lo tienes que saber de memoria. O sea, puedes leerlo y después con Sí, tus no, palabras agregar algo. ese está confundido con uno de uno que nos habla sobre los Olímpicos, pero es que no me acuerdo, lo tengo confundido, qué pena. No, pero puedes leer ahí lo que tienes de apoyo en la diapositiva, para eso está. Ah, ok, listo. Él nos ofrece unos instrumentos técnicos deportivos relacionados con el ordenamiento y control de las cargas que se va a utilizar, nos plantea este autor. Y encontramos, pues, que ese es el título, el libro que encontramos sobre planificación y el entrenamiento deportivo, Paida Tribo 2003. Incluso abajo, pues, tengo el link, la bibliografía del libro. Ok, Todos estos entonces, autores los encontré por los libros de Google. Todos los saqué por libro, ninguno fue así, ningún PDF, porque pues no me parece muy confiable los PDFs, entonces pues más que todo excelente, siempre trato excelente. de... Mejor ir a fuentes primarias como los libros, muy bien. Y además Exacto, que sí. nos pasa que cuando encontramos información de pronto en artículos, en PDF, ¿sí? No tenemos como esos autores referentes. En cambio, cuando vamos al libro, ya por ejemplo, Jürgen Weinig tiene varios libros, ¿sí? De la escuela alemana del deporte. Entonces vamos a ir identificando quiénes son esos autores referentes. Hay muchas personas, yo se los dije, hay muchas personas que hablamos de entrenamiento deportivo, pero ¿quiénes son esos referentes que han publicado libros? Tienen libros publicados del tema. Listo. Adelante, Joan. Listo, pues acá encontramos también a Armando Forteza de la Rosa. Él ya nos plantea como un problema científico sobre la metodología y teoría que se viene manejando frente al entrenamiento deportivo. En el libro pues habla más que todo sobre esa teoría y metodología, pero planteado sobre el problema científico que viene trabajando actualmente. No es muy desactualizado lo que nos plantea, entonces pues fue bastante interesante la problemática que nos planteaba. ¿Sabes de dónde es este profesor? ¿Sabe de qué nacionalidad es? Me quedo con la duda, pero no sé, por el nombre, no investigué, pero por el No, nombre me tranquilo. imaginé que era como brasileño, portugués, algo así, o No, latinoamericano. tengo la oportunidad de conocerlo. Él es maestro de la Escuela Cubana del Deporte. El doctor Armando Forteza de la Rosa es uno de los que postula un modelo de planificación que se llama Campanas Estructurales de Forteza. Entonces vamos a estar hablando con mucha información de él porque pues tengo el placer de conocerlo. Bien, fue uno de mis Ok. maestros en la Escuela Cubana del Deporte. Y ya pues el resto de Adelante. autores fue ya los que ya nombraron los compañeros. Acá pues encontramos las bibliografías que todas son pues las de Google. Ok. Y Ojo, las y está bien conclusiones. que pase esto en estos ejercicios, Joan. Mira, vuelve a la bibliografía. Ojo, cuando ponemos bibliografía, tiene que estar mínimo citado con normas APA. ¿Qué quiere decir? El nombre del libro, el año de publicación, la editorial. Eso es lo básico que lleva una bibliografía, porque ahí cuando tú me pones bibliografía y pones los enlaces, eso sería una cibergrafía, ¿listo? O una webgrafía, también conocida. Fíjate, ahorita hubo un compañero, no lo sientas como un regaño, Joan. Todo esto lo estamos viendo es para mejorar, ¿no? No, Sí, está no, bien, yo noté trabajos es- anteriores de los compañeros. no, y está bien que se dé esta situación porque pues no todo nos tiene que salir perfecto, para eso estamos aquí. Vamos aprendiendo de los demás, vamos aprendiendo del profe, de mis compañeros y voy mejorando mis cosas, mi trabajo. Entonces, sí como observación te sugiero que cuando pongas la bibliografía, entonces sea el libro. Creo que ahorita hubo un compañero, espera a ver si no me equivoco. Sí, No no, me yo lo acuerdo noté si en los fue, no me acuerdo si compañeros fue anteriores. David o Kevin, que pusieron el libro y aparte el link donde puedes encontrarlo. Entonces, pues está mucho más completo porque ponen la bibliografía, el nombre, la editorial, nombre del autor, año de publicación y demás. ¿Listo? Y lo puedes Sí. complementar con esa cibergrafía que ya sería como el URL o el link de enlace para conectarlo, para encontrarlo en la red. ¿Listo? Para que lo Listo, tengas en perfecto. cuenta. Y compártenos tus conclusiones ya como para finalizar.
que supongo que esas son con tus palabras. Sí, correcto. Bueno, la voy a leer tal cual las escribí. Podemos Tranquilo. evidenciar que resulta bastante fructífero saber y reconocer la historia y evolución del entrenamiento deportivo en el trasegar de los años y el aporte que han hecho bastantes personas alrededor del mundo, porque pues como podemos evidenciar, pues fueron bastantes personas de diferentes partes del mundo que nos han hecho estos aportes. Resulta muy satisfactorio para poder trabajar mediante estos parámetros ya establecidos y evaluados correspondientemente por profesionales en el área del entrenamiento. Listo, Joan. Muchas gracias por tu intervención, por compartir tu trabajo, por socializarlo. Yo estoy seguro que hemos ido mirando algunos trabajos mucho más completos, otros que les falta algunas cosas, pero en general, el balance es muy positivo. ¿Qué quiere decir? Que me gusta que tienen la disposición, les gusta la temática, revisaron, investigaron, indagaron. Muy bien, muchachos. Lo que quiero es que sea de ahí para arriba. Sigamos siempre, cuando dejemos algún tipo de actividad, pues la hagamos de la mejor manera, tratemos de ser innovadores, creativos, tratemos de usar imágenes, no nos quedemos solo con el texto. Me gustó mucho lo que hizo Kevin, y no quiero que de pronto lo tomen a mal, sino más bien tomarlo como una referencia y decir, oiga, chévere que están resaltando el trabajo, así como a veces señalamos o criticamos cosas, siempre con una crítica constructiva, también resaltemos cuando las personas hacen algo bueno y de cierta manera tratemos de tomarlo como un ejemplo. Él tomaba lo que decían los autores y luego con sus palabras dejaba plasmado la expresión, porque de pronto tú puedes decir, bueno, cuando yo lo sustente o lo socialice, pues lo hago. A veces no tenemos el espacio que todos lo socialicen, entonces es bueno que quede plasmado ahí el comentario con sus propias palabras. Bien, de pronto hoy tuvimos la oportunidad de socializarlo, de revisarlo uno por uno, pero a veces por temas de tiempo me toca a mí revisarlo solo en la plataforma y pues si no dejamos explícita la información, pues no la podemos evidenciar. José, vamos adelante con tu socialización y de cierto modo le vamos dando cierre a la sesión de hoy para vernos el próximo lunes, porque yo tengo a las 11 tengo otra clase, entonces para que no me quede muy apretado de tiempo. Listo. José David Pérez, adelante, nos compartes pantalla y tu actividad. Este es un espacio muy válido porque también, qué pena que te interrumpa, José, nos permite crear esa interacción, escucharlos, verlos a través de la cámara, de pronto para que no estemos todos con la cámara activa, pero sí el que esté socializando, y ver también ustedes cómo se expresan, cómo es su fluidez verbal, cómo es el manejo de su terminología, cómo logra expresar o transmitir una idea. ¿Listo? Entonces todo eso, digamos que yo lo tengo en cuenta a la hora de la evaluación. Adelante, José. Listo. Bueno, profe, como compañeros, con título puse autores referentes. Autores referentes en el entrenamiento deportivo. Como introducción me planteé una pregunta, la cual dice, ¿qué tanto conoces de los autores referentes del entrenamiento deportivo? Entonces ahí, como desde esa pregunta vamos a empezar a desarrollar este trabajo, que conoceremos un poco más de ellos, socializaremos sobre sus aportes al entrenamiento deportivo desde un punto de vista de ellos, que ya sea teórico, práctico, pedagógico, o las planificaciones hacia el desarrollo del cuerpo humano, manejándolo desde un orden cronológico, ¿no? Como decía el profe, como desde una línea de tiempo. Bueno, como muchos ya saben, ya muchos han puesto a este autor. Este es como un autor el padre de la planificación, ¿no? Y de modelos tradicionales. José, perdón que te interrumpa. Entonces tratemos de hacer la misma dinámica como la hicimos con Joan. Simplemente, si vemos, por ejemplo, Matveev, de pronto de Matveev ya hemos hablado bastante, hemos escuchado. Entonces, para no seguir repitiendo y volver como un trabajo monótono, bueno, me alegra que, por ejemplo, tú pones una gráfica, una imagen, listo, la podemos ver, la socializas un poco, unos 2-3 segundos, y vamos a ir hablando de pronto de esos autores que no han sido tan diferentes a los que tu compañero ya han socializado, ¿listo? Vale, profe.
Pero el problema es que ya casi todos están socializados. Tranquilo, tranquilo, no te preocupes que igual también estamos socializando tu trabajo. Vale. Entonces, ¿cómo tú lo hiciste? Fíjate que por más de que yo utilice el mismo autor, no tengo las mismas imágenes, no tengo el mismo texto porque mi compañero no piensa igual que mi idea. Bueno, entonces dale. Este creo que ya lo hablamos. Entonces, no, profesor, hablaría de esta imagen de igual que ya está planificada, pero digamos, Mathieu se basaba como en tres procesos, que sería volumen, intensidad y técnica, basada en tres fases, ¿no? De la competencia, pretemporada, temporada y fuera de temporada, postemporada. Entonces, si lo relacionamos con lo que es el señor Platonov, que también está ahí, él también tiene una gráfica, pero ya es en cargas, ¿no? Pequeña, moderada y máxima. Entonces, lo que yo me estaba planteando es que si nosotros como futuros entrenadores podemos unir bien lo que son estas dos gráficas, estos dos autores, nos iría muy bien, ¿no? Lo que son cargas y lo que son volumen, ¿no? Volumen, intensidad y técnica. Entonces, para hacer una planificación correcta, me parece muy bien, y con base me parece muy bien unir a estos dos autores. Listo, José. De todas maneras, ahí vas tocando, de pronto sin quererlo, vas tocando temáticas que vamos a abordar más adelante, que son la carga de entrenamiento, los componentes de la carga, ese volumen hace parte de los componentes, ¿listo? Pero está bien, es muy válido el comentario y la intervención. Adelante. Bueno, ya también como los tres señores, cual solo encontré a Starisca. Ellos tres sacaron un libro de los principios del entrenamiento deportivo, ¿no? Lo cual ahí a su izquierda pueden ver lo que es la editorial y el año en que se publica. Ok, bien. Osolín también es un... de él encontré que era un deportista en lo que es la modalidad de atletismo de 100 metros y se me olvidó el otro modalidad. Bueno, era un deportista de alto rendimiento, el cual también sacó un libro, Sistema Contemporáneo del Entrenamiento Deportivo. Y ahí Osorín también es uno de esos referentes, muy bien. Tenemos a Verkhoshansky, que ya también sacó un libro que dice todo sobre el método pliométrico, y de él podemos tener que fue como el que se basó en lo pedagógico o empezó como al entrenamiento de los niños, ¿no? De lo que son los test con la fuerza explosiva, para el mejoramiento de la fuerza explosiva. Ok, y ahí también vamos a resaltar algo, José, para conocimiento de todos. Así como a Matveev se le conoce como se le postula como el padre del entrenamiento deportivo, de la planificación tradicional del entrenamiento deportivo, a Yuri Verkhoshansky, que es el nombre de este autor que están viendo en pantalla. Espera, déjamelo ahí en eso, a Yuri Verkhoshansky. Él también es considerado, el doctor Verkhoshansky, como el padre del método pliométrico, que el método pliométrico, digamos que más adelante lo iremos conociendo, es un método por excelencia para el desarrollo de la fuerza explosiva, sobre todo de miembros inferiores, pero también de miembros superiores, y es para mejorar la saltabilidad, ¿no? Al mejorar la explosividad, entonces mejora la saltabilidad en voleibolistas, en atletas de modalidad de saltos y demás. Bueno, entonces también para que lo tengan ahí como dentro de su radar y ya empecemos a identificar aquellas personalidades del entrenamiento deportivo. Adelante, José. Bueno, Platón, ¿no? Que ya se los había dicho. Sí, en 1991 también sacó lo que es un libro del movimiento deportivo, ¿no? Que es más como armonioso en el deporte, una técnica corporal, ¿no? Prácticamente hoy eso se denomina como la biomecánica. Sí. Mano, en 1991, ya muchos lo han puesto, sacó un libro de fundamentos del entrenamiento deportivo y ahí podemos ver su bibliografía. Cuadrado, creo que lo había tenido en cuenta. Sin embargo, a Cuadrado no lo tengo entre mis referentes, entonces si quieres hablarnos algo de él, porque sería bueno cuando tengamos así de pronto el apellido, tratar de buscar los nombres como para complementar, ¿listo? Entonces,
Lo que decía, sí, les puse un compañero, ya me acordé. Entonces, el entrenamiento deportivo, lo que dice ahí es al resultado de los cambios duraderos en la función o estructura en los órganos que son sometidos a un ejercicio. Entonces, en la imagen que podemos ver ahí, entonces, como los tiempos de deporte que debemos realizar en su modalidad, entonces, de ejercicio físico 15, en natación 20, en ciclismo 25. Lo que podemos ver ahí abajo en la línea de unión de desgaste y recuperación, a eso se le denomina la supercompensación, que es a lo que Correcto. todo entrenador pues quisiéramos buscar en un deportista. Ok. Ya, estas serían mis conclusiones, profe, no sé si las leo. ¿Cuántos autores abordaste? ¿Están los 12? No, profe, no alcancé 10. Ok, listo. Bien, válido, válido. Sí, compártenos tus conclusiones. Bueno, profe, leo. Entonces dice que el entrenamiento deportivo es como un proceso pedagógico que se entiende como el conjunto de decisiones tomadas en distintos momentos, como lo decía anteriormente, en predeportivo, deportivo y postdeportivo o posttemporada, que las actividades y las experiencias realizadas por los actores que intervienen en la búsqueda del perfeccionamiento del individuo en el campo de la práctica del deporte, ya sea técnica, táctica, individual o grupalmente. La cualificación de la calidad del movimiento, la transmisión de conocimientos y la aplicación de las posibilidades del rendimiento técnico. Y aquí están las bibliografías. Bibliografía, correcto. De pronto para Joan, que fue el compañero anterior, para que te des cuenta la diferencia. Mira, está el autor, está el año de publicación, el nombre del libro y la editorial. Excelente, excelente. Ya les digo, ustedes van a decir, gracias, José. Ustedes van a decir, pero este trabajo del profe Diego, bueno, lo tenemos que presentar. Yo siempre les digo a mis alumnos, no hagan el trabajo por una nota o porque lo tengo que presentar, sino háganlo para ustedes mismos. Ahí ya ustedes acaban de crear una pequeña base de datos, una matriz bibliográfica en la cual van a poder encontrar información referente a nuestra asignatura. Perfecto. Entonces la idea no es que desechemos ese material y lo dejemos a un lado y no lo volvamos a ver porque ya pues no lo evaluaron, ya lo vimos, listo, no, tenerlo ahí en cuenta. Y se les va a convertir en un hábito, en un hábito para el estudio, para poder investigar. Ya después cuando tengan algún tipo de otra consulta, ya ustedes van a este mismo trabajo y dicen, mire, aquí está este libro, aquí puedo encontrar esto, mire, por el nombre ya podemos empezar a identificar los temas que podemos encontrar en esos libros. ¿Perfecto? Muchachos, no sé si alguien quedó con alguna duda, alguna inquietud, algo que de pronto quieran aportar. Profe, pues de mi parte, pues me pareció bastante curiosa la clase, pues viendo la variedad de autores que hay, todo lo que han hecho. Lo digo más que todo por los que yo tenía acá, ¿sí? Sí, Pues son muy diferentes, por lo menos casi la mitad. Y pues sí. sí, me pareció bastante intrigante ver todo lo que han hecho, todo lo que se ha aportado. Excelente. Ángel, por favor, me tienes en cuenta el día lunes, porque aparte que vamos a empezar otra temática, sí sería bueno que pues los demás compañeros que de pronto por temas de tiempo no tuvimos la oportunidad de escucharlos, de compartir, pues me recuerdas el lunes y el lunes tenemos un poco más de tiempo, ¿no? Entonces en un pequeño espacio, pues dejamos que puedas socializar tu trabajo, ¿te parece? Vale, profe. De pronto antes de iniciar con la temática o de pronto primero iniciamos la temática y al final terminamos con los que no pudieron socializar la actividad. Bueno, pero por favor me lo recuerdan. Sobre todo David, por aquí está David todavía, no lo veo. Sí, señor, profe. Correcto, ya te vi, estabas ubicado allá abajo. David, para que tú como monitor me acuerdes, la próxima sesión me digas, profe, creo que hoy alcanzamos a pasar 1, 2, 3, 4, 5, 6, prácticamente la mitad del grupo. O sea, ¿qué quiere decir? Que nos quedan como otra mitad para socializar, de pronto de manera más rápida, ¿no? No que sea como tan extensa, de pronto hoy nos demoramos en algunos mucho, pero eso no sobra. Ahí pudieron ustedes ver también otro tipo de material, de pronto dar ideas de cómo
realizar una actividad. Felicitarlos, pues, para los que hoy tuvieron la oportunidad de socializar, y esperemos que entonces la próxima clase podamos socializar los demás. Bueno. Vale, listo, profe. Bien, muchachos, no sé si Listo, alguien profe. tenga alguna otra duda, o pues lo que les digo, hoy dar un poquito de cierre de la sesión de hoy, sobre todo porque ya a las 11 tengo otra asignatura, entonces para que no termine ahí muy sobre el tiempo para iniciar con el otro grupo. Si no hay ninguna duda, entonces daríamos por terminada la sesión de hoy y nos veríamos el próximo lunes para hablar de las fuentes de energía. ¿Listo? Si de pronto quieren ir repasando algo de la temática o leer algo, pues saben los usos sobre todo del ATP. ¿Sí saben lo que es el ATP? Adenosintrifosfato, muy bien. Entonces, ahí ya algunos tienen claridad en el tema, entonces vamos a estar abordando un poco sobre esta temática y vamos a ir complementando con estos conceptos que vimos de los autores más relevantes o sobresalientes del entrenamiento deportivo. Muchachos, si no hay más dudas, preguntas, entonces les deseo un feliz día y nos vemos la próxima sesión de clase. Hasta luego, profe. Ok, profe. Bueno, profe. Listo, profe, hasta luego, muchas gracias. Vale, profe, muchas gracias. Hasta luego. No, señor, gracias.